Onda Frugal, menos recursos, mejores soluciones, más impacto. Temporada 4, capítulo 3. Inversiones de impacto como una fuente de financiamiento de innovaciones frugales. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast Onda Frugal. En el día de hoy hablaremos acerca de las inversiones de impacto como una fuente de financiamiento de innovaciones frugales. Tendremos dos invitadas en nuestra emisión. Por una parte, Bernarda Coelho es asistente de cátedra en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Es además asesora de impacto en procesos de escalabilidad de emprendimientos y comunicación con inversionistas. Por otra parte, ella es abogada y magíster en estudios de desarrollo. Nuestra siguiente invitada es Georgina Gómez, profesora asociada en instituciones y desarrollo local en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus Rotterdam en La Haya, en los Países Bajos. También es investigadora en el Centro Internacional para la Innovación Frugal y ella es doctora en estudios del desarrollo del Instituto Internacional de Estudios Sociales. Pero antes de entrevistar a nuestros invitados del día de hoy, escucharemos un documento sonoro que nos hablará acerca de las inversiones de impacto como una fuente de financiamiento de las innovaciones frugales. En el África subsahariana, el 85% de los adultos vive con menos de $5 diarios, debido a que la economía informal no les permite tener ingresos fijos mensualmente. Esta situación ha provocado que menos de la mitad de la población adulta tenga acceso al sistema bancario formal. Solamente el 14% de la población puede tener acceso a préstamos y solamente el 16% puede ahorrar. M-Kopa es una plataforma financiera que le permite a millones de personas subbancarizadas la posibilidad de acceder a créditos bancarios de bajo costo y con micropagos flexibles, con el fin de promover el progreso social en la región. El impacto social de esta innovación financiera ha tenido lugar en varios frentes. Por ejemplo, le permite a una gran cantidad de personas tener acceso al sistema bancario, iniciando su vida crediticia con créditos de fácil acceso y de bajo costo. Esto ha repercutido en la inclusión social de las personas, en el acceso al capital y a las herramientas productivas. Muchos de los beneficiados han podido tener accesos a dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o televisores que reciben su energía de un panel solar. Jonathan Antwi, un beneficiario ganés, afirma que gracias al crédito que obtuvo con M-Kopa, pudo comprar un teléfono móvil para promover su negocio a través del marketing digital. Por esto su negocio no ha parado de crecer. En el día de hoy hablaremos acerca de las inversiones de impacto como una fuente de financiamiento de innovaciones frugales. Bienvenidas Georgina y Bernarda. Primero que todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pero cuéntenos, ¿qué es la inversión de impacto? La inversión de impacto, según la Red Global de Inversiones de Impacto, es una inversión hecha con la intención de generar impacto social y ambiental positivo y cuantificable, juntamente con un retorno financiero. Sin embargo, al igual que el término innovación frugal, inversión de impacto es un concepto aún ambiguo, tanto en la teoría como en la práctica. Y aunque es fácil hablar de un imaginario de impacto como algo positivo para la sociedad y el medio ambiente, las inversiones de impacto son al final inversiones que están buscando abrir camino dentro de estructuras financieras que ya existen. Sin embargo, considero también que es importante incluir dos aspectos, los cuales vienen de una práctica más en la realidad del trabajo cotidiano. Desde la práctica, con mi colega Ronald Hausmann, consideramos que a esta conceptualización dada por la Red Global de Inversiones, es necesario añadirle dos aspectos importantísimos a nuestro parecer. Primero, el que la inversión de impacto genere una adicionalidad. Y después, que esta inversión de impacto también empiece a generar cambios sistémicos, no solamente en la forma en la que
se generan emprendimientos y en las bases sobre las que nacen los emprendimientos, sino también en cómo vemos a las inversiones de impacto. Por ejemplo, un cambio sistémico es un involucramiento mucho más activo de los inversionistas dentro de el desarrollo de las empresas que, valga la redundancia, se desarrollan con sus inversiones, ¿no? Entonces, un rol mucho más activo de los inversionistas. Primero, empieza a generar también cambios sistémicos en cómo vemos a las finanzas. Dejamos de ser meros espectadores y solamente ponemos dinero y nos sentamos a ver el retorno, sino trabajamos en conjunto, y eso también reduce el riesgo de una inversión porque somos capaces de ver lo que está pasando día a día en las empresas en las que vamos invirtiendo, ¿verdad? Y en cuanto a la adicionalidad, nos referimos a que esa inversión no necesariamente es de impacto cuando hace que una misma empresa siga repitiendo sus prácticas, sino que innove y que extienda. Por ejemplo, en Libia, si es que puedo poner un ejemplo ya geográficamente situándolo, hay una innovación de paneles solares en tuk-tuks o en los carritos estos como triciclos motorizados que sirven como taxi, por ejemplo, para hacerlos eléctricos. Entonces, bueno, una innovación de impacto con adicionalidad sería, bueno, vamos a invertir en este nuevo proyecto, pero también vamos a invertir en más tuk-tuks, no solamente en una de las empresas que tiene 5 tuk-tuks. Georgina, ¿y qué es una inversión de impacto desde la perspectiva de una innovación frugal? Una inversión de impacto es precisamente esa combinación entre la maximización de ganancias o beneficios económicos y la búsqueda de un fin social. En general, las inversiones frugales tienen implícito un objetivo o un impacto social porque lo que dicen es justamente hacemos más con menos para más personas. Entonces, en general, y esto por supuesto no es siempre el caso, pero las innovaciones frugales suelen ser incluyentes. Le dan acceso a más personas a cosas o a la resolución de problemas que esas personas tienen y que antes no existían o no eran accesibles. Este aspecto de la colaboración con el inversor de impacto es muy importante porque no es un banco que uno le pide el dinero, se le da el crédito y bueno, en algún momento se devuelve el dinero con un interés. Pedirle prestado a un inversor de impacto no es pedirle prestado. Uno está buscando a un colaborador, está buscando a una persona que va a compartir frustraciones también, y es una forma muy diferente justamente de ver a las finanzas, y el aspecto colaborativo es muy importante. No es lo mismo que pedirle prestado a un completo extraño como sería un banco, no es un familiar específicamente que uno conoce desde hace mucho tiempo. Es un término medio que hay que ir justamente negociando y encontrando con cierta paciencia, por supuesto, de alguien que va a apoyar, financiar y también compartir el camino de la construcción de la innovación frugal. ¿Cuáles son los tipos de inversiones de impacto en una innovación frugal? Los tipos de inversiones de impacto en una innovación frugal están dados por el equilibrio o la combinación entre la maximización de la ganancia económica, que es lo que busca cualquier empresa regular en el mercado, y el pleno altruismo, que lo que busca es conseguir un objetivo social. Y justamente esto está en el medio, porque estamos hablando de que es necesario generar un flujo de fondos constante, regular y sostenible en el tiempo, pero al mismo tiempo se debe generar o se debe resolver un problema social. Entonces, dependiendo de dónde estamos en ese mundo, en ese balance, tenemos distintos tipos de inversiones de impacto. Entonces, ¿cuáles son algunas de las palabras que dije? Esto es una empresa, no es beneficio, no es beneficencia, no es una donación, no es un regalo. La segunda cosa es un flujo de fondos. Esto es muy importante porque de ahí va a salir una ganancia que se le va a dar al inversor de impacto. Y la tercera cosa es pensar en el largo plazo. No es un proyecto de una sola vez, es algo que debe subsistir en el tiempo justamente para
para generar beneficios para el propio empresario, el innovador frugal, y también para el inversor de impacto. Es decir, estamos hablando de lograr sostenibilidad financiera en el largo plazo, porque el inversor de impacto es un inversor con valores, pero al fin y al cabo es un inversor que sí va a esperar un cierto retorno a su capital. Bueno, los tipos de inversiones de impacto, en primer lugar, no es exclusiva de un mercado emergente. También se da en mercados desarrollados, digamos. Estamos hablando de una estrategia financiera y, por tanto, pues es aplicada en varias áreas. Lo que diferenciamos aquí en los tipos de inversiones de impacto son las expectativas, sobre todo del retorno económico, porque entendemos ya que siempre va a haber un retorno social o socio-medioambiental. Pero en cuanto al retorno económico, tenemos inversiones o inversionistas que esperan un retorno económico igual al de los mercados comunes, aquellos que esperan un retorno económico menor a la tasa del mercado común, o sea, están dispuestos a sacrificar un poco del retorno, la ganancia de su inversión, en tanto en cuanto el impacto social o socio-medioambiental se genere, y aquellas inversiones de impacto que esperan única y exclusivamente un retorno socio-medioambiental, y si llega un retorno económico, pues bienvenido, pero no es ese el enfoque principal. Y justamente cuando se habla de una sostenibilidad financiera, estamos hablando de que una innovación, un emprendimiento, una empresa pueda ser autosuficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se busca no es que después de 2 años ese emprendimiento, esa innovación vuelva hacia el mismo inversor a pedir nuevamente dinero para la misma causa, ¿no? Si es que ahora vamos a hablar de una escalabilidad, perfecto. La idea de que no exista un retorno financiero, como dijo Georgina, no se refiere a una donación, sino se refiere a poder darle esas bases a una innovación y a un emprendimiento para que se pueda sostener por sí mismo y pagar sus cuentas básicamente y generar una ganancia dentro de su esfera de actuación, ¿no? Bueno, ¿y cómo se puede acceder a estas inversiones de impacto? Bueno, va a depender obviamente de la propuesta de valor para los distintos actores en la cadena que vaya a tener una innovación o un emprendimiento. Hay que tener en cuenta sobre todo la escala a la que se quiere llegar. Es necesario también, sobre todo, ser muy realistas al momento de hacer un mapeo de quiénes son los posibles inversores, porque si vemos en el amplio espectro de inversiones o inversores de impacto, encontramos que tenemos instituciones financieras de desarrollo, los inversionistas cotidianos como bancos, fundaciones privadas, fondos de pensiones, oficinas familiares, los inversores ángeles, ONGs, gobiernos, corporaciones, instituciones religiosas. Tenemos un gran número de inversores y yo creo que lo importante es que como empresario, en primer lugar, podamos enfocarnos en el tipo de inversionista que estamos buscando, porque cuando tenemos un inversionista que está alineado a nuestros valores, también vamos a poder transmitir el mensaje de nuestro proyecto, nuestra innovación, nuestra compañía, nuestra empresa, mucho más fácil porque estamos en la misma página con quien tiene los fondos que nos pueden ayudar. Después, algo muy importante es también tener las finanzas claras sobre la empresa. Como ya dijimos en la pregunta anterior, importa mucho cuál es tu enfoque, si es que necesitamos retorno económico, si no vamos a tener retorno económico. Pero tengamos o no tengamos retorno económico, como inversores siempre vamos a preguntar sobre las finanzas. Y las finanzas no son iguales a la contabilidad. Siempre se necesita el tener un experto en finanzas que te pueda hacer como un análisis de lo que ha pasado en la empresa financieramente con la estructura y una visión a futuro de lo que va a pasar y cuáles son esos objetivos, esos milestones a los cuales tenemos que llegar
para que sea una inversión exitosa o para que la empresa crezca o para que lleguemos a los niveles a los que nos estamos proponiendo. Y para eso necesitamos profesionales entendidos en finanzas. Entonces, quiero ser bastante enfática en esto, que como en un inicio manifestamos que, parte del rol de un inversionista de impacto también es el que tome un rol activo. Hay muchos inversionistas de impacto que están dispuestos a tomar ese rol activo, como por ejemplo en la evaluación de las finanzas. Y muchas veces terminan siendo inversores ángeles, por ejemplo, que ponen un poco de dinero como una inversión semilla, digamos, que no va a ser la fuente máxima de ingreso, pero ponen muchísimo apoyo técnico. Y eso es muy valioso porque podemos combinar estos tipos de inversión, tanto de ángeles, primero hasta llegar a cierto nivel y que nos ayuden también con apoyo técnico y después pasar, por ejemplo, a un fondo o presentarlo a una ONG o a cualquiera de los otros inversionistas más institucionales, digamos. Para atraer a inversores de impacto es sumamente importante tener en claro a quiénes o a qué estamos llamando, porque el empresario y el innovador frugal no va a ser el único tomador de decisiones de su empresa. Está llamando a alguien que, además de aportar dinero, capital, va a aportar sus valores, sus aspiraciones, etc. Y muchas veces tenemos a los o las innovadores frugales que están enamoradas de su proyecto, con buena razón, por supuesto, pero el punto es que el inversor también está mirando su bolsillo y no solamente al proyecto. Entonces es importante tener claro que uno, por un lado, va a conseguir capital, pero por el otro también va a conseguir a una persona que le va a asesorar, le va a dar apoyo técnico, y esto puede o no gustar. Uno de los retos principales de atraer a inversiones de impacto es que la toma de decisiones pasa a ser algo compartido. Y esto agrega, por supuesto, objetividad, aporta transparencia, va a fortalecer al proyecto, pero también es alguien más con quien uno debe negociar. El segundo punto que quiero recalcar es el problema de la escalabilidad. No todas las innovaciones frugales se pueden escalar. Algunas son muy pequeñas y van a seguir siendo pequeñas porque esa es su naturaleza. Y a veces justamente un inversor de impacto que va a esperar una ganancia financiera en el largo plazo depende o necesita que esto sea escalable, que esto crezca, que se difunda, y no siempre es posible. Pensemos, por ejemplo, que un posible inversor de impacto es tal vez el gobierno local, que está invirtiendo en un proyecto de turismo comunitario. Es un gobierno local, pero sí espera que su inversión se le devuelva después de un cierto tiempo, o que se le genere un flujo financiero, un flujo de ingresos durante un cierto tiempo. Pero claro, hay que lidiar con un gobierno local. Y es importante que el innovador frugal piense también en estos aspectos. Es uno más con quien negociar. Bernarda, Georgina, muchísimas gracias por haber participado en nuestra entrevista y por habernos acompañado en nuestra emisión del día de hoy. El objetivo de nuestra emisión del día de hoy ha sido subrayar las inversiones de impacto como una fuente de financiamiento de innovaciones frugales. Estas inversiones deben ser escalables y tener una repercusión positiva, tanto en el inversor como en la sociedad. En esta emisión los acompañamos Juliana Rosero en la locución y en la ingeniería de sonido, y quien les habla, Javier Reyes, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores, en la presentación y en la coordinación general del programa. En nuestra próxima emisión hablaremos acerca de los desafíos de la innovación frugal y de la sostenibilidad fuerte. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Chao, chao. Onda Frugal es un podcast realizado por el Departamento de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, en alianza con la Red Latinoamericana de Innovación Frugal, financiado por Madden School of Business de Lemoyne College, con apoyo de la Asociación Internacional de Escuelas de Negocio Jesuitas.